Bueno, entonces siendo las 9:05 como lo prometimos, queremos darles la bienvenida a nuestra sesión de diálogos locales, investigación y acción colaborativas en el sur global. Hace parte del seminario Retos, Oportunidades e Innovación de la Evaluación en Contextos de Desigualdad en el marco de la Semana de Evaluación Global. Pues primero me presento, mi nombre es Manuela Mejía Pérez, soy antropóloga y coordinadora de proyectos en Econometría Consultores y soy miembro fundador del Centro de Estudios Manuel Ramírez. Les agradecemos muchísimo su interés y participación en este espacio, en el que tengo el gusto de darles la bienvenida a Carolina Murgueitio, y pues queríamos comentarles que por una emergencia que tuvo esta mañana, Oscar Rodríguez no podrá estar con nosotros hoy, quien también estaba invitado a este diálogo. La idea es que hoy conversemos sobre las experiencias tanto de econometría como del Centro de Estudios Manuel Ramírez, que iba a estar representado por Oscar Rodríguez, en contextos de evaluación e investigación en Colombia y en otros países del sur global. Hoy nos interesa muchísimo hablar sobre estas relaciones entre Colombia y pues como otros países del sur global. Como acaban de ver, María José les acaba de poner en el chat el link para que por favor se inscriban en la lista de asistencia para nosotros poder llevar registro. Entonces, pues, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a Carolina Murgueitio. Ella es economista de la Universidad Javeriana, con maestría en Ciencia Política y un MBA con énfasis en Gestión Pública de la Universidad de los Andes. Se encuentra vinculada a econometría desde el año 1992 y ha participado como consultora y directora de proyectos en más de 120 consultorías con la firma. Las áreas de interés de investigación de Carolina son la evaluación de impacto, el análisis de mercado y planes de negocio, también los análisis macroeconómicos y sectoriales, los lineamientos de política pública, la operación de proyectos y programas, el análisis organizacional y la valoración económica. Y Carolina pues se desempeña desde el año 2022 como directora general de Econometría Consultores. Entonces, Carolina, bienvenida, y si nos quieres dar un poco un avance, no, sino una introducción a qué es Econometría Consultores. Claro que sí, Manuela, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes. Creo que es muy interesante este diálogo que podamos tener y reflexiones sobre, digamos, un entorno en donde la cooperación está cambiando, en donde el mundo está cambiando y quizás cobra vigencia y una oportunidad muy importante para la cooperación sur-sur, que si quieres, pues por supuesto hablaremos más adelante. Econometría, pues es una firma que nace hace 47 años en Colombia, cuando 5 compañeros de estudio que tuvieron la oportunidad también de pues ir a hacer su doctorado en otro país, regresan a Colombia con el ánimo de formar una firma de consultoría para resolver problemas quizás muy en boga en ese momento, en los 70s y en Colombia. Y luego hacia el año 93 empiezan a pensar en otros mercados y en cómo soluciones que se pueden encontrar en Colombia, pues pueden ser replicables en otros países. Entonces, en ese entonces empieza Econometría a trabajar en el ámbito internacional, pero con mucho mayor fuerza. En los años, diría que hace unos 20 años, empezamos también con mucho ánimo y mucha fuerza para trabajar en otros entornos y siempre sobre esta misma base, es decir, hay problemas comunes y soluciones comunes, pero también con particularidades en cada uno de estos contextos. Primero empezamos en Centroamérica, luego en Sudamérica y luego hemos trabajado en Asia y en África, de la mano también de contratos de largo plazo con organizaciones de Naciones Unidas. ¿Qué tipo de problemas pretende resolver Econometría a través de sus estudios? Porque finalmente, pues la base es el estudio, es la investigación, pero aplicada en búsqueda de unas soluciones y unas recomendaciones. En temas que al principio, bueno, el nombre dice econometría, ligado al tema de economía, claro, está en nuestra base, pero hoy en día
dentro de nuestros colaboradores tenemos una disciplinaridad y multiculturalidad muy importante que le da mucha riqueza precisamente a esos diagnósticos y a esas recomendaciones, porque pues el campo de la economía es enorme, pero obviamente si tiene el apoyo de la visión de la ciencia política, de la antropología, de la psicología, todo el tema del comportamiento humano, de, por supuesto, toda la parte de ciencia dura, de la econometría, de la estadística. Entonces, todos estos elementos y herramientas nos han permitido pues hacer varias evaluaciones de impacto de políticas públicas en varios países y brindar soluciones y recomendaciones a problemáticas que se encuentran comunes. Y bueno, si te parece, Manuela, también puedes contar un poco acerca del Centro de Estudios Manuel Ramírez, que nace de algunos de los colaboradores de econometría, pero por supuesto, pues su membresía es mucho más amplia y que se funda como en honor a uno de nuestros socios fundadores. Sí, Carolina, muchas gracias. Sí, como bien lo dices, en el año 2019, varios de los colaboradores de econometría nos unimos para fundar el Centro de Estudios Manuel Ramírez como una entidad sin ánimo de lucro que busca pues un poco como desarrollar actividades de apropiación, de generación y transformación del conocimiento, ¿cierto? Muy centrado también en las políticas públicas, pero pues yendo un poco más allá para entender un poco como la visibilización de, por ejemplo, de la acción de empresas privadas, incluyendo iniciativas sociales, ambientales. Entonces es como un hijito que le nació a econometría, ¿cierto? En honor a Manuel Ramírez, que fue uno de sus socios fundadores, para poder ampliar también la visión de la investigación, no solo desde la evaluación de políticas públicas, sino como desde la acción más asociativa y de impacto social, digamos, más diferenciado. Entonces, esa es la idea de hoy y de estos tres, digamos, sesiones que vamos a tener entre hoy y mañana, que es un poco como contarles qué ha pasado tanto desde econometría como desde el centro en diferentes temáticas. Entonces, pues, sin más preámbulos, les voy a contar un poco como por qué estamos acá hoy y por qué decidimos hablar sobre el tema de la investigación y la acción colaborativa. Entonces, pues ya sabemos que aun cuando Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, con un índice Gini del 54.8, pues hay múltiples iniciativas, tanto del sector público y privado, que buscan transformar esta realidad en Colombia. Y en ese sentido, pues la evaluación tiene un papel clave en la toma de decisiones basadas en evidencia, al identificar aciertos y oportunidades de mejora para alcanzar, pues digamos, la igualdad de género, la justicia social y un poco, pues, aportar pues, en los trabajos para evitar la desigualdad. En el panel de hoy, pues Econometría Consultores y el Centro de Estudios Manuel Ramírez van a compartir su experiencia desarrollando evaluaciones en contextos de desigualdad para propiciar el intercambio de ideas y la discusión sobre los retos, las oportunidades y las innovaciones de la evaluación para la inclusión. Y por lo tanto, entonces, este evento busca impulsar la evolución de las evaluaciones al abordar las desigualdades y promover la justicia social. Como bien lo contó Carolina, pues 50 años de experiencia en evaluación en el contexto colombiano han permitido tanto a Econometría Consultores como al Centro de Estudios Manuel Ramírez, como un aliado clave de econometría, llegar a diferentes países, tanto de Latinoamérica como de Asia y África, y por lo tanto, pues ha logrado ser pertinente a las necesidades locales de sus territorios. En esta primera sesión de 3 sesiones, recuerden que vamos a tener 3 sesiones en el marco de este seminario, pues queremos enmarcar la discusión en 3 preguntas clave para entender cómo el conocimiento profundo de un contexto particular de un país, en este caso Colombia, pues puede aportar para investigar las particularidades de otro que tiene condiciones similares. Y entonces, pues las 3 preguntas que vamos a estar dialogando hoy con Carolina son: ¿qué implica para investigadores y evaluadores trabajar en otros países y garantizar la calidad de sus investigaciones? ¿De qué manera la experiencia de Colombia aporta a la investigación y a la evaluación en contextos de desigualdad en otros países del sur global?
Y pues para terminar, ¿qué retos y oportunidades se han identificado a futuro para la investigación colaborativa entre países del sur global? Entonces, pues Caro, pues para dar inicio a la discusión, pues me gustaría oír tu perspectiva sobre esas implicaciones que tiene para investigadores y evaluadores trabajar en otros países y además garantizar la calidad de sus investigaciones, ¿no? Entonces, pues te oímos. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Digamos que tanto para investigadores como evaluadores, es decir, como poniéndonos en el ámbito tanto de un centro de investigación como de una empresa de consultoría, pues trabajar en otros países y garantizar la calidad, pues implica como dos consideraciones, diría yo. Una, la que mencionabas, de cumplir con unos estándares de calidad internacional, es decir, hay metodologías que son universales, indicadores, todo el marco de evaluación, por ejemplo, de Naciones Unidas o de la OSD, pues tienen unos criterios de evaluación establecidos y digamos que son estándares. También pues hay métodos apropiados y rigurosos de transparencia, de ética, que hay que, digamos, son como criterios y mandatos universales. Sin embargo, pues la segunda consideración es no caer en un universalismo, ¿no? Es decir, todos los contextos son distintos y habrá que adaptar varias de estos métodos y preguntas de investigación y, por ejemplo, respuestas al contexto particular de cada país. ¿Cierto? Porque hay que reconocer que hay particularidades culturales y sociales se trata de no imponer modelos o criterios que se ajusten a esa realidad local. Es decir, hay que jugar en esos dos mundos de la rigurosidad metodológica y también el reconocimiento de las particularidades. En este sentido, yo diría que la cultura y el lenguaje son clave. Hay países, por ejemplo, donde la connotación de pobreza es distinta. Tuvimos la oportunidad de trabajar 2 veces en Cuba y simplemente en un contexto como el cubano la palabra pobreza no existe, ¿sí? Ni la desigualdad, por supuesto. Entonces, digamos, es como la mirada desde lo que, desde lo que se, o lo que se entiende por pobreza, pues no aplica en todos los países. Por supuesto, tenemos indicadores como la línea de pobreza y muchos otros en donde, pues digamos, es un estándar internacional, incluso se comparan unos países con otros, pero digamos en unas culturas, pues la pobreza puede estar más relacionada con la falta de bienes materiales y en otros puede estar más vinculada como a exclusión social o a falta de servicios básicos, ¿cierto? Entonces, pues digamos, eso es muy importante como tener en cuenta esos contextos culturales cuando vas a llegar a hacer una investigación o una evaluación. Por ejemplo, sí, en eso, si volvemos al tema de la línea de pobreza, incluso los umbrales empiezan a cambiar. Las mismas entidades multilaterales a veces cambian un umbral de pobreza para un país o para otro, o de un continente a otro. También se debe evitar pues, ser universalistas a la hora de analizar y profundizar en factores particulares de cada contexto. Por ejemplo, las metodologías como encuestas y entrevistas, tú que eres metodóloga, pues sabes bien que pues hay cosas que son muy estructuradas, ¿sí? Que hay preguntas, incluso nos valemos de la psicometría para hacer unas preguntas que incluso sean comparables en varios contextos, pero si tú no lo pones en el lenguaje del país en donde vas a estar, pues no se va a entender la pregunta y nosotros nos hemos encontrado muchas veces con ese choque cultural en donde un contexto, digamos, un término se entiende de una forma u otro de otra forma, ¿sí? Nosotros, pues, que hemos trabajado en varios países de América Latina, nos llevamos la sorpresa, pues, que una palabra incluso puede ser hasta ofensiva, como la entendemos en un lugar u otro. Yo no sé, desde tu experiencia, también, cómo has podido adaptar
instrumentos cualitativos que además exigen mucha profundidad. No sé si tienes alguna experiencia que pudieras compartir en ese sentido y podemos seguir hablando de otros temas también. Sí, de acuerdo. Digamos que ahí sí ha sido muy clave el diálogo con las contrapartes en los países para entender qué se puede decir, qué no se puede decir. También hay condiciones pues políticas en los diferentes países en los que no son similares a las colombianas, en donde uno pues puede hablar de cosas, por ejemplo, el tema de género en cada país puede ser diferente. Entonces, pues digamos que desde la experiencia siempre ha sido muy el diálogo constante con las personas, digamos, que son nuestros interlocutores, no solo, por ejemplo, los clientes, sino también siempre trabajamos con aliados locales que nos ayudan y nos han guiado siempre a ver cómo, digamos, diseñar, como dices tú, instrumentos cualitativos, que eso sí requieren muchísimo, digamos, adaptarse al contexto para que se pueda recoger la información adecuadamente. Entonces, alguna vez que trabajamos en Panamá, pues nosotros por lo general en Colombia hablamos de, no sé, como dije yo hoy, bienvenidos y bienvenidas. Entonces en Panamá pues me sugirieron no hacerlo, no hablar de algunos otros temas, digamos, que no estaban. Sí, por ejemplo, no hablar de colombianos, porque de pronto en ese momento cuando trabajábamos allá o cuando yo estuve en ese estudio, pues había cierto resquemor con los colombianos. Entonces, bueno, así cositas que uno puede ir adaptando, y como dices tú, no podemos ser universalistas, pero sí tenemos que tener como una mirada universal de las metodologías, que eso lo que nos ayuda es poder adaptarlas a los contextos. No sé si también, por ejemplo, lo que tú hablabas de los factores sociales, culturales, algún otro ejemplo que tengas sobre otros proyectos que hayamos pues desarrollado en otros países. Sí, sí, de acuerdo, pues se me ocurren varios, digamos, en temas, por ejemplo, si hacemos una evaluación de salud, sí, digamos, hay criterios universales con los que tú vas a enfocar el lente para mirar un programa o el impacto de un programa de salud. Si hay indicadores que son comparables, por supuesto, siempre queremos esa comparabilidad y más si queremos, digamos, como tener algunos benchmarks para poder referenciar los resultados y decir, frente a tal país pasó esto o lo que se esperaba era este resultado. Tendrías que tener una misma metodología de medición e incluso hasta una muestra similar, una muestra estadística que pueda decirte que están representando más o menos la misma población, es decir, que haya comparabilidad. Sin embargo, si tú no tienes aspectos específicos, por ejemplo, de un programa de salud, en un país en donde, por ejemplo, o en una región, en donde los sistemas de salud tengan muchas prácticas ancestrales, pues no vas a llegar a conclusiones acertadas. ¿Sí? Es decir, si tú vas a evaluar un programa de salud, por ejemplo, en una región, se me ocurre en Colombia o que también comparte el Pacífico con Perú o Ecuador, en donde, digamos, todo el tema de parteras para el nacimiento, digamos que es todo un movimiento ancestral. Si no lo tienes en cuenta para esa evaluación, pues no vas a llegar sobre todo a recomendaciones que sean útiles, porque finalmente lo que estamos evaluando es para encontrar soluciones y recomendaciones. Y si esas no se bajan al contexto en particular, van a terminar siendo unas recomendaciones pues, que no son aplicables. ¿Sí? Es donde yo veo que es supremamente importante, más allá de adaptar la metodología, más allá de tropicalizar los instrumentos, es cómo son esas recomendaciones en donde puedas, digamos, bajar al contexto y hacerlas mucho más útiles. Otro ejemplo, un programa de educación, los programas de educación que hemos evaluado en varios países. Digamos, si no tenemos en cuenta contextos en donde la educación pues tiene particularidades también con el tema ancestral,
donde hay cosmovisiones indígenas que se están en los mismos materiales educativos, pues no vas a poder hacer una buena evaluación y sobre todo unas buenas recomendaciones. Otro ejemplo que se me viene a la mente de la experiencia que he tenido de econometría en varios países es la evaluación de programas de subsidios condicionados. Sí. Una misma receta, un mismo programa, pero que se tiene que adaptar a cada contexto. ¿Sí? Empezando por cómo por ejemplo, los medios de pago para trasladar, digamos, las transferencias condicionadas, que son temas operativos que son diferentes a cada país y que determinan, digamos, como la operación que explica mucho de los resultados de los programas. ¿Sí? Entonces, finalmente, pues los instrumentos están, si me refiero a los instrumentos de encuesta, vamos a preguntar las mismas cosas, pero hay que bajar al lenguaje, a la forma de cómo queda en cada país y por supuesto siempre pensando en la comparabilidad, pero muchísimo en el contexto. Total. Y para, digamos, te pregunto como temas, porque ya hemos hablado mucho como de lo técnico, pero por ejemplo, factores legales que implica una firma colombiana trabajar en otros países, eso, digamos, en términos de cómo de Pues, factores legales, sí, ¿qué ha esa pasado? es una pregunta muy, muy buena y creo que hemos aprendido sobre la marcha. Y lección aprendida, siempre revisar el contexto legal, siempre revisar el contexto tributario, porque, digamos, nos hemos encontrado incluso con varias, diría yo, barreras, ¿sí? Barreras tributarias en cada país, en donde, digamos, en el contexto andino, en donde deberíamos tener una fluidez para trabajar en nuestros países. Resulta que sí, está el acuerdo de la CAN y hay digamos, una tarifa arancelaria o tributaria que puede ser común, pero resulta que tú tienes que demostrar que has trabajado un cierto porcentaje fuera o dentro del país para poder sustentar esa rebaja en el tributo. Es decir, creo que estamos lejos de poder tener una movilidad de factores y de recursos como podría pasar, no sé, como en la Comunidad Europea, ¿cierto? En el mercado. Creo que estamos lejos de eso y hay toda una oportunidad si estamos pensando en una cooperación sur global, específicamente en los países de América Latina, digamos que es como lo que tenemos más cercano. Pero Claro. es un aspecto súper relevante, además, por supuesto, tener todo el contexto legal, pues de temas que uno piensa que da por sentado porque en su país funciona de una forma, pues resulta que en otro país funciona de otra forma. Y, por ejemplo, en temas como la competitividad, no sé, como el tema de costos del desplazamiento, los tiempos de ejecución, ¿qué se ha aprendido? ¿Qué barreras has visto o qué oportunidades también has visto? Bueno, barreras hay muchas, por supuesto, porque es costoso desplazarse. Ahí hay muchas oportunidades pues, de tener, y tú también la has tenido, creo que la pandemia nos enseñó muchísimo de cómo poder acceder a información de manera remota. Hoy pues nos estamos reuniendo aquí a través de una cámara. Eso nos ha ayudado a recoger información remota, por supuesto lo presencial, es decir, hay cosas que no puedes evitar que sean presenciales, pero también la virtualidad nos está enseñando mucho. También muchos esquemas de la tecnología, ¿cierto? Que pueden superar esas barreras de costos, como encuestas por WhatsApp. Incluso hay información que se está recogiendo a través de drones, ¿sí? Las que son como de observación del territorio, todo lo que sea para temas eh, digamos, de localización satelital, pues hacer uso de toda esa tecnología de manera remota creo que ha sido un aprendizaje. El otro aprendizaje clave es tener aliados locales. Tú también los mencionabas ahora. No solamente nos da el contexto y el conocimiento del país, sino que por supuesto, pues supera barreras de costos.
¿no? El estar en el país, conocer las rutas. Nosotros tenemos en el sur global, porque no solamente me refiero a América Latina, sino a África y algunos países de Asia, pues tenemos unos retos muy, muy grandes en temas de vías de acceso, de conectividad. Y bueno, la tecnología creo que puede ayudar mucho a esa, pues a superar esas barreras. Sí. Pero sí, en términos pues de costos, los costos de recolección de información, sí, por supuesto, son una barrera importante. ¿Y por qué, digamos, al final una firma de consultoría como Econometría decidió empezar a trabajar en otros países y pues muy centrado en el sur global? Bueno, hay varias razones. Una, pues una cuestión, digamos, como una visión economicista de mercado, en Ujú. donde el mercado nacional empieza a saturarse y hay una competencia pues muy importante con grandes colegas que también pues ofrecen servicios de evaluación. Ese es uno y pues la exportación de servicios es pues es una respuesta natural a buscar otras opciones, pero sobre todo darnos cuenta que, que lo que hemos aprendido en Colombia y lo que hemos vivido en el país en diferentes ámbitos nos hacen tener una experiencia y poder aportar a otros países las soluciones que hemos encontrado en Colombia. Es que eso de pronto nos ata también en la otra pregunta que anunciabas al inicio, en esos, digamos, en esas particularidades que ha tenido Colombia, que finalmente en el diálogo que hemos tenido muchas veces al interior de Econometría es que Colombia finalmente es un laboratorio social de políticas públicas ante desafíos pues enormes que hemos tenido, conflicto armado, hemos tenido desplazamiento, hemos tenido migración interna y externa, tenemos desigualdad, es decir, Ujú. tenemos tantos desafíos y a la vez soluciones de política que se han probado en Colombia y que basadas en evidencia a través de la evaluación y la investigación, pues pueden adaptarse a otros entornos. Sí. Digamos, ese ha sido el motivo y lo otro, realmente porque se ha reconocido en el ámbito internacional la calidad de la evaluación en Colombia. Y no me refiero solamente a econometría o al centro, sino que realmente Colombia en el ámbito sur pues es reconocida en términos de evaluación, es decir, todo lo que ha hecho Sinergia, el Departamento Nacional de Planeación, algunas universidades y centros de investigación en Colombia pues tienen una trayectoria y un reconocimiento pues que también ha sido parte de por qué hemos salido a ofrecer nuestros servicios. Muchas gracias. Digamos que este primer contexto nos parecía clave para reconocer un poco cómo se ha logrado cómo adaptarse a esos diferentes contextos y, como decía Carolina, la importancia de entender cultural y socialmente los otros lugares, pero también desde los aprendizajes de Colombia, ¿no? Y por eso también, aprovechando ese paso que me das, quería que entonces profundizáramos en la segunda pregunta, que es de qué manera la experiencia de Colombia como un país con sus particularidades aporta a la investigación y a la evaluación en contextos de desigualdad en otros países del sur global. Entonces, pues ya nos diste como algunas pistas, pero quería que pues como profundizaras en este tema del laboratorio social de Colombia como un laboratorio social. Claro, pues de pronto podemos empezar también por enmarcar esa cooperación sur global. Sí, Sí. hemos hablado mucho del tema de cooperación sur-sur, las Naciones Unidas pues también lo ha promovido, ha habido cosas importantes, pero yo creo que todavía falta muchísimo, es decir, consolidar esa cooperación sur-sur y es precisamente ahora tenemos una ventana de oportunidad pues clave de oro con todo lo que está pasando en el mundo y pues los movimientos que ha tenido la cooperación. Digamos, eso es una herramienta utilizada a través de organizaciones internacionales, la academia, la misma sociedad civil y el sector privado para colaborar y compartir conocimientos.
no solamente conocimientos, diría yo que también habilidades, iniciativas exitosas. Y ha habido en el ámbito sur, ha habido sobre todo avances en cómo compartir temas de agricultura, de derechos humanos, de urbanización, sanidad, cambio climático y temas de conflicto y paz. Entonces ahí es donde venimos al tema de Colombia como un laboratorio social, porque como comentábamos ahora, pues si queremos ver un país en donde haya pasado de todo, pues Sí. podemos mirar a Colombia, ¿cierto? Hemos tenido, pues hablan que somos un país resiliente, con pujanza, porque quizás hemos tenido muchos desafíos que nos han retado para poder pues seguir adelante, ¿sí? A pesar de todo. También, pues dentro de esa amplitud de fenómenos, también se han formulado muchas propuestas. Por ejemplo, pues también todo el tema diría yo, de conflicto armado. Hay muchísimas políticas que incluso estuvimos evaluando desde econometría, que tenían que ver con el conflicto armado, que tienen que ver con políticas y programas que se desarrollen, por ejemplo, en los municipios que en Colombia llamamos PEDET, todos los municipios donde el conflicto armado ha estado pues más, digamos, más imbricado dentro de todo su Sí, devenir. estados. Sí, exacto. Y entonces, pues digamos, todos esos programas finalmente pueden luego irse para otros países. No ha sido la experiencia nuestra, en particular de econometría, pero dentro de la cooperación sur-sur, Colombia ha apoyado mucho a Filipinas, por ejemplo, digamos, en cómo pueden esos programas y basados en evidencia que pueden formularse e implementarse en un contexto como Filipinas. Otro ejemplo que he estado revisando es en temas de adaptación al cambio climático. En eso, por ejemplo, Cuba es un campeón. Cuba ha sido un país que ha desarrollado una cantidad de estrategias para enfrentar los embates del cambio climático, porque como allá pasan pues todo el tema de huracanes, incluso terremotos, entonces toda esa adaptación al cambio climático, además en un contexto pues de dificultades económicas, como desde desde la organización de la población pueden pues mitigarse temas de cambio climático. También Colombia. Colombia puede aportar muchísimo en temas de adaptación al cambio climático, en temas de carbono, por ejemplo, pues Medellín ha sido una ciudad en que ya incluso pues transa en bolsas de carbono a escala internacional y toda esa experiencia puede también trasladarse a otros contextos dentro de la cooperación sur-sur, ¿no? Otro tema, pues, ha sido los temas de reintegración. La reintegración de personas, pues, que han estado vinculadas a movimientos o grupos armados. En Colombia ha habido unos programas de reintegración muy interesantes y que incluso nosotros hemos evaluado. Recuerdo haber formulado el índice de reintegración, que eso, por ejemplo, puede trasladarse a otros contextos, ese índice y cómo lo medimos y qué hay que medir y las dimensiones y demás. Eso es un tema de cooperación sur-sur súper importante. También en el tema yo creo que en eso también tú podrías aportar mucho porque en temas de evaluación que tengan que ver con un recabo de información participativa. Es decir, todos esos instrumentos creo que son clave. En Colombia los hemos probado y Sí. eso trasladarlo a otros ámbitos creo que puede ser muy importante porque ahí precisamente es donde bajamos del universalismo al contexto particular. Sí. Y creo que ahí hemos tenido... Totalmente de acuerdo, porque como compartir alguna experiencia. no,
Lo que creo es que sobre todo, como dices tú, como la experiencia tan importante y como el enfoque tan que le ha dado el Estado colombiano a la evaluación como parte, digamos, de su ciclo de construcción e implementación de políticas públicas, lo que ha hecho es como que ha ido evolucionando, ¿cierto? De un, digamos, como de un enfoque más economicista, como dices tú, cuantitativo, en el que primaba siempre la encuesta como una técnica para recoger información, a un enfoque más cualitativo en el que cada vez es más importante y tiene mucho más peso la recolección de información primaria cualitativa. Entonces, ahí es donde tú dices, se vuelven mucho más participativas las evaluaciones y implican que pues uno puede estar trabajando en Colombia y cree que por ser de Colombia, entonces se puede, o sea, conoce perfectamente cada territorio, pero claramente eso no es así, porque además somos un país pluriétnico, multicultural, en el que cada región tiene sus características. Entonces, el hecho de que cada vez más en Colombia se diseñen evaluaciones participativas más cualitativas, pues eso ha hecho que nos podamos ir adaptando y hayamos aprendido muy fácilmente a adaptarnos a los diferentes contextos, a entender, a oír, ¿cierto? Y a recoger información, digamos, que sea pertinente, no solo para la evaluación, sino para las personas que también nos están ayudando a darnos esa información. Entonces, también como esos ejemplos en Colombia de comunidades que han resistido y han reconstruido su tejido social, ¿no? O sea, solo, como dices tú, hacer evaluaciones sobre políticas que buscan, pues, generar justicia social, paz, ¿no? O que buscan, pues, entender mejor cómo trabajar con víctimas del conflicto armado, pues eso es lo que ha hecho es que nos ha abierto un panorama gigante sobre todas las comunidades que han resistido o que han sobrevivido, ¿cierto?, a los diferentes temas. O también todas las comunidades que han sido vulnerables, pero que aún así han trabajado, pues, o han vivido sus vidas de alguna manera con calidad de vida, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda un montón a el aprendizaje y a podernos adaptar y a llevar ese contexto colombiano, perdón, o esos aprendizajes del contexto colombiano a otros lugares del sur global. Digamos que creo que hemos sido muy insistentes en hablar del sur global porque nos interesa muchísimo eh, pues mostrar cómo se puede trabajar desde un país como Colombia con otros países. Digamos, en circunstancias similares y como dices, Carolina, pues ya en un contexto como el actual, en donde, por ejemplo, ya no existe USAID, ¿cierto? Y la cooperación internacional se está transformando, pues entendernos y reconocernos como pares, pues es muy importante. No sé si, digamos, algún otro tema como sobre técnicas de evaluación, como las experiencias con el DNP, con el ICBF, Carolina, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, como decíamos hace unos minutos atrás, Colombia ha ido generando un conocimiento muy importante en evaluación, desde Sinergia y desde Planeación Nacional, que ha sido como la entidad rectora en el país para fomentar, no fomentar, sino como mandamiento constitucional, pues se tiene la evaluación de políticas públicas y todo ese conocimiento que se ha dado desde la entidad pues ha forjado que en el país se genere una capacidad de evaluación, una capacidad de formulación de políticas basadas en evidencia. Y otras entidades, pues como la que mencionabas del ICBF, la misma cooperación internacional, y ya incluso, por ejemplo, las ciudades, el distrito de Bogotá, también pues tiene una cultura de evaluación bastante importante, las grandes ciudades. Todavía creo que hay bastantes desafíos en bajar al territorio, a otras, digamos como a otros lugares en donde las evaluaciones puedan hacerse mucho más contextualizadas también en el territorio, pero toda esa capacidad que también se ha dado en otros países en el continente, por ejemplo, pues Chile también ha sido, México, son referentes muy importantes y esas técnicas de evaluación, pues, y esas metodologías, pues también se han ido como
como compartiendo. Yo creo que ahí para esas metodologías también ha sido muy relevante el papel de las entidades multilaterales, eh, porque la evaluación pues siempre está dentro de un crédito, ¿sí? Sí, tiene todo el sentido. Es muy importante poder evaluar finalmente pues cuáles fueron los réditos o el impacto de esa inversión en el ámbito social. Entonces, digamos como que esas metodologías son, por eso tienen que ser lo que hablábamos, ¿no? Rigurosas, comparables y basadas en la ciencia y en la frontera del conocimiento. Y eso pues ha hecho que, digamos, como, como estar en esa frontera del conocimiento y aprender de esas metodologías, pues ha permitido que unas entidades como Econometría y el centro, pues puedan aportar dentro de la evaluación y la investigación en otros contextos. Sí, y devolviéndome solo un momento, porque creo que no profundizamos tanto en eso y me parece importante, al tema de lo del laboratorio social, ¿cierto? La evaluación de programas de subsidios condicionados, ¿no? Un poco cómo contarnos la experiencia y cómo también nos hemos adaptado en otros países como Honduras, como El Salvador, pero por qué los programas de subsidios condicionados han sido tan claves como para el aprendizaje, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí ha sido súper interesante. Fíjate que nos encontramos, pues hemos tenido la oportunidad de evaluar los programas de subsidios condicionados, como decía, una receta bastante similar. Empezó pues la evaluación que se hizo pues en México, Brasil como antecedentes. Luego tuvimos la oportunidad, esa no estuvimos nosotros involucrados, solo para aclarar. Pero luego vino Colombia, en donde hicimos la evaluación de 3 programas de subsidios condicionados y eso luego nos dio la oportunidad de hacer una evaluación muy similar en Honduras, en Salvador y en Bahamas. Diría que en Salvador, Colombia, Bahamas, similar, ¿sí? Digamos como que la condicionalidad lo que buscaba era la asistencia a la educación y bueno, también todo el chequeo de salud y demás. Como en condiciones similares, digamos, unos, como lo que hablábamos, el contexto de pobreza en uno más agudo que en otro. Pero, por ejemplo, fuimos a Bahamas, en donde también un programa de subsidios condicionados muy similar, pero resulta que allá lo que se quiere, en vez de combatir la desnutrición, que sí en Colombia, en Salvador y en otros países, en Bahamas lo que se quiere combatir es la obesidad. Entonces, pues, digamos, una misma receta, pero una problemática distinta. Entonces, por supuesto, todo el tema de los instrumentos de recolección, pues tienes que cambiarlos totalmente, porque en vez de medir desnutrición y la desnutrición crónica, y que generalmente estamos midiendo en los programas de subsidios condicionados, en los países que no mencioné, en Bahamas, pues tenemos que mirarlo, pero hacia el otro lado de la moneda. Y en un contexto, en un país con digamos, con una riqueza importante, porque pues tiene un PIB per cápita eh, importante, con un país que vive pues del turismo y demás, eh, y lo que se quiere combatir quizás no es la asistencia escolar, porque esa la tienen asegurada, pero sí que tengan unas prácticas saludables. Por ejemplo, se come muchísimo comida rápida, comida frita. Entonces el programa busca que se cambien esos hábitos y ahí es donde viene quizás lo que hemos discutido tanto de la cadena, que la teoría de cambio, ¿sí? Eso es clave. Yo creo que por ahí debemos empezar cuando vamos a evaluar cada programa, así sean similares y sean comparables, es esa teoría de cambio, cómo se adapta precisamente al contexto y qué es lo que se busca atacar en cada uno de esas. Sí, Pues, eso es
nuestra hoja de ruta clave siempre, ¿no? Porque podría uno asumir que un programa de subsidios condicionados siempre va a pensar en la desnutrición y el acceso a educación, como dices tú. Y si uno no se fija en la, obviamente en la teoría de cambio, pues no se dará cuenta que es otra cosa distinta, cuando tú dices es la misma receta, pero adaptada. Entonces, pues súper interesante. Creo que los ejemplos son un montón. Nos podríamos acá quedar hablando de ejemplos, pues porque también hemos trabajado en muchísimos países. Y como dice Carolina, pues en Colombia pasan muchas cosas, hay muchos contextos que se pueden evaluar, pero pues digamos para ir un poco evolucionando en esta discusión, pues qué retos y oportunidades se han identificado a futuro para esta investigación colaborativa entre los países del sur global. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, bueno, esa ya entramos como en la tercera pregunta que invitabas a reflexionar sobre retos y oportunidades. Sí. Entonces, digamos, podemos empezar, pues yo diría que el sur global, pues como lo hemos dicho acá, comparte realidades como la desigualdad, la exclusión, la fragilidad institucional. Eso lo encontramos across the board, digamos, en varios países. Y claro, aquí hablamos mucho de América Latina, pero si nos vamos a África encontramos la misma realidad. Y Colombia puede aportar no desde una superioridad técnica, sino yo diría más bien desde una posición de horizontalidad y de empatía. Y eso pues compartiendo lo aprendido, lo que ha funcionado y lo que no, porque es que también lo clave de la evaluación es que se identifique qué es lo que no está funcionando para poder, digamos, reaccionar rápido y encauzar el camino de las políticas públicas. Digamos, primero podemos hablar de los retos. Pues no todos los países del sur tienen los mismos niveles de financiamiento, de infraestructura o formación investigativa, y eso pues puede generar desequilibrios incluso dentro del mismo sur global. Sí, Claro. digamos, eso puede pasar. También otro reto es que las alianzas entre los países del sur suelen carecer de marcos formales y eso pues dificulta mucho la sostenibilidad y por ejemplo, la coordinación, los temas de protección de la propiedad intelectual. Esos son retos que pueden ser muy complicados. Ahora te comentaba pues hemos querido que las cosas fluyan muchísimo más, por ejemplo, en la comunidad andina, que es la que tenemos aquí nomás, y nos encontramos unos retos enormes, quizás de un poco de provincialismo, de proteger es que esto es lo mío, este es mi contexto, y resulta que tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Otro reto es que pues a menudo el conocimiento se publica en inglés, y también en marcos teóricos pues del norte global. Entonces, Sí. digamos como que ese acervo de conocimiento pues tiene que bajarse al sur global, porque si no lo que pasa es que se invisibilizan saberes locales, también formas de investigación más comunitarias o tradicionales que también estábamos conversando hace un rato. Ahí diría yo, o pues de lo que hemos visto es que muchos proyectos sur-sur terminan siendo financiados también por agencias por organizaciones de la cooperación, pues digamos del norte, y eso puede influir en la agenda y en objetivos de investigación. Y eso pues cobra especial relevancia en el contexto actual, en donde pues estamos viendo desafíos, no solamente, ahora mencionabas el tema de USAID, pero también la cooperación se está por lo menos cuestionando mucho. ¿Sí? La misma cooperación del Reino Unido, por ejemplo, de la Unión Europea, se está cuestionando muchísimo de cómo hacerlo, de cómo no generar dependencia, porque ese es como la gran pregunta que hay detrás, ¿cierto? Tantos años de cooperación, tantos recursos y no ha cambiado. Sí. Y no se han encontrado soluciones. Entonces, definitivamente, pues ahí es donde puede haber esa
esa oportunidad para otro tipo de cooperación. Y esas oportunidades, pues, pueden potenciarse en la integración de saberes, pues, tradicionales, ancestrales, que finalmente, pues, son las realidades que vivimos. Esa cooperación, pues, puede facilitar esa transferencia de conocimientos, también todo el tema de formación. En esta materia, por ejemplo, el papel de una organización como el Centro de Estudios Manuel Ramírez es clave, ¿sí? Como toda esa gestión de ese conocimiento y cómo pueden compartirse ahí, ahí es donde entro a la formación de redes. Y hay unas muy importantes, pero yo pienso que es la oportunidad de fortalecerlas y de encontrar cómo pueden compartirse mucho más ese conocimiento. También, pues, dar lugar a la innovación, y la innovación no solamente pensando en la tecnología o en la inteligencia artificial, que por supuesto es una realidad que nos llegó a todos, pero también en innovación en temas, por ejemplo, de recolección. Ahora hablábamos del tema de recolección participativa, cómo involucrar a actores locales, cómo esos actores pueden convertirse en coevaluadores, en coequiperos, en cómo tú ahora mencionabas, Manuela, cómo devolver a las comunidades esa evaluación, pues también se pueden encontrar mecanismos en que la evaluación y darse cuenta de esta evidencia y mostrarla pueda venir incluso de esas comunidades en las que hacen parte de la recolección de información, por ejemplo. Buscar métodos como los que hemos venido trabajando desde Econometría con mucho éxito en el tema de la investigación en la implementación, Implementation Research, que pues hemos venido trabajando, y ese yo creo que es un potencial importantísimo y clave que se puede trasladar a otros contextos, porque es esa evaluación que, como dice Arturo García, uno de nuestros socios, que es el quien más ha venido promoviendo esto, sí, es no esperar a que ya pase todo para evaluar, sino evaluar durante la implementación y estar innovando en el camino una fórmula de, bueno, si la operación la cambiamos con esto, si cambiamos este método de pago, por ejemplo, si hablamos de inclusión financiera o lo que sea, si vamos haciendo como ese laboratorio en tiempo real y cómo eso puede estar formulando unas mejores recomendaciones y sobre todo reencauzando el camino de esas inversiones tan importantes que se hacen en el ámbito social, digamos como que todas esas innovaciones, creo que hay un campo enorme en el contexto sur-sur que podemos estar implementando. Y ahí es súper clave también qué es lo que se ha aprendido con el tema de la evaluación en la implementación, el papel de la empresa privada, ¿no? Porque también, y pues la sociedad civil representada en fundaciones que hacen implementación de programas también sociales y que tienen, digamos, como más apertura en términos de ir evaluando mientras se implementa a veces, pues también un poco como las estructuras de los estados no dejan hacer eso, pero creo que también hay como esta relación entre los evaluadores o los investigadores y la empresa privada es clave, sobre todo pues como en sus iniciativas sociales, ¿no? Como que yo lo que he visto participando en algunas de esas evaluaciones en la implementación es que ahí, digamos, quienes son los abanderados también es la empresa privada, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Y ahí en Colombia es muy interesante porque el otro día leía un dato que es uno de los países en donde más fundaciones y organizaciones de la sociedad civil hay. Y yo creo que en América Latina también hay muchos países en donde están esas organizaciones que pueden ser, digamos, un potencial para ese laboratorio social y por supuesto para la evaluación y todo este tipo de innovaciones de las que estamos hablando. Sí, total. Y digamos que quedan
también retos que son como preguntas, ¿no? Que es como también unos temas éticos que de todas maneras en la última sesión de nuestro seminario web que va a ser mañana se van a hablar, pero mucho este tema de cómo pues, evitar caer en el extractivismo de conocimiento, ¿no? Es muy difícil Ujú. porque además estamos siempre recogiendo información y de una evaluación a otra. Y por eso hablábamos como de cómo devolverle y tu posición frente a que sean también evaluadores o coequiperos las comunidades. Y, y bueno, y cómo asegurarnos que estos aprendizajes colombianos pues se compartan, ¿no? Pero sin caer como en imponer modelos o en decir, Total. como decías tú, ¿no? Como sin sentirse que somos más importantes técnicamente que cualquier otro lugar, sino al revés, como en este tema de empatía. Me encantó que hubieras hablado de empatía en investigación, que pareciera que es como no, cada uno está haciendo investigación y yo me invento mis cosas, pero pues en esta relación entre países del sur global es súper clave. Eh, pues claramente teníamos diseñado este espacio para 2 horas, pero con la contingencia personal de Oscar, pues digamos que vamos a ir cerrando. No sé si tengan preguntas, nos las pueden hacer por el chat. No he visto el chat, no sé si alguien ha hecho preguntas. Eh, Comentarios, sugerencias, estamos abiertos acá un rato a que nos hagan las preguntas y recordarles que nos ayuden a diligenciar el link de asistencia, que nos ayuda mucho para ver quiénes están y quiénes han participado. Muchas gracias, Carolina. Eh, Me encantó esta discusión, ni siquiera discusión, esta conversación. Eh, Cada vez aprendemos más de lo que hacemos y bueno, pues pendientes un rato de si tienen preguntas. Y nuevamente, si alguien falta por eh, diligenciar el link de asistencia, les agradecemos. No, gracias a ti, Manuela, por este diálogo. Muy interesante y sería buenísimo, claro, si tenemos también diálogo con los asistentes. Gracias por el aplauso que salió por ahí. eh, bueno, pues no veo, no sé si tienen acceso al chat, creo que sí. Eh, bueno, de todas maneras, les esperamos para la sesión de esta tarde, de las 2 de la tarde, hora Colombia, en la que vamos a hablar sobre inclusión financiera. Y nuevamente la de mañana a las 2 de la tarde, también hora Colombia, en la que vamos a hablar sobre enfoques poblacionales, interseccionalidad, retos éticos e innovaciones metodológicas. Entonces, pues no veo manitos, no manitos, sino no veo preguntas en el chat. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Nos vemos más tarde. Gracias, Carolina. A ti y a los asistentes, muchas gracias.